With so many options, why choose Arizona State University? For me, the only online option was ASU because of the quality. Their faculty was really involved with their students and care about your personal journey. The dedication to my personal development from my professors, that's been extremely valuable to me. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Don Guillermo Díaz, buenos días. Don Luis del Pino, muy buenos días. ¿Vamos con las noticias de las 7? Por favor. Luis del Pino es Radio Libertad. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos con las noticias de este jueves 10 de abril contándoles que Wall Street ha experimentado su mayor repunte desde la crisis financiera del 2008, con subidas históricas tras el sorpresivo anuncio de Donald Trump de una pausa de 90 días en los aranceles. El S&P 500 se disparó un 9,52%, el Nasdaq un 12,16% y el Dow Jones un 7,87%, recuperando parte de los casi 6 billones de dólares perdidos desde que comenzó la guerra comercial. Gigantes tecnológicos como Apple, Nvidia y Tesla subieron más del 15% en una sola sesión. El presidente estadounidense anunció en su red social Truth que concederá una tregua arancelaria de 3 meses a los 75 países que han solicitado negociaciones y no han tomado represalias, reduciendo temporalmente la tasa general al 10%. Sin embargo, mantendrá los aranceles a China en un nivel récord del 125% con efecto inmediato. El anuncio también provocó un giro en el precio del petróleo, que pasó de desplomarse un 6% a subir más de un 4%. Los mercados europeos no pudieron beneficiarse de la noticia al producirse con sus bolsas ya cerradas. Bueno, pues desde el principio les he estado diciendo a ustedes que todo iba de una única cosa, que era China. Que Trump, si uno parte del principio de análisis correcto, que es que Trump ha tomado la decisión de parar los pies al expansionismo chino, pues a partir de ahí se entiende todo lo que está haciendo en todos los frentes. Al final, pues todo este follón arancelario ha quedado reducido, por el momento, a un único arancel gordo, el de China. Ya les he dicho a ustedes en días pasados que con lo de los aranceles no había que fijarse en la parte económica. Todas esas explicaciones que decían, no, Trump pretende que baje el no sé qué, el precio del dinero. No, ni siquiera hay que fijarse fundamentalmente en las balanzas comerciales. Ya les dije a todos ustedes que Trump estaba lanzando un doble mensaje. Uno menos importante, que es el de quiero equilibrar las balanzas comerciales con cada país, y otro, el verdaderamente importante, que era quiero que todos los países se posicionen, o están con Estados Unidos o están con China. Ese era el mensaje político de fondo. Ayer, pues Trump puso en pausa los aranceles a todos los países, menos a China, a quien se los volvió a subir. Hoy en día las exportaciones de China a Estados Unidos pues se vuelven ya prácticamente imposibles, dado que se más que duplica el precio de los productos chinos en Estados Unidos. Por lo demás, con el resto de países, pues Trump ha seguido la línea que marcó desde el principio. Si recuerdan ustedes su llegada a la Casa Blanca, lo primero que hace es poner aranceles a Panamá, a México y a Canadá. Y entonces cuando México accede a solventarle el problema de la inmigración y el tráfico de drogas por la frontera sur, entonces coge y dice, bueno, pues aplazo la entrada en vigor de los aranceles a México. Y de hecho no ha incluido a México en esta lista de aranceles para todo el mundo. Con Panamá, 3/4 de lo mismo. Lanzó bravatas de retomaremos el control del canal de Panamá y les pongo aranceles, y luego pues retira las bravatas, retira los aranceles, pero consigue lo que quería, que es expulsar a China del control del canal de Panamá. Y con todos los aliados de Estados Unidos en todo el mundo, pues acaba de hacer exactamente igual. Dice, pues ahora aranceles a todos.
Y cuando consigue lo que quería, que es que todos se pronuncien, no, estamos con Estados Unidos, no con China, entonces los retira. No creo que los retire simplemente por cuestión de que ya ha conseguido lo que quería. No, yo me supongo que Trump también le preocupa la estabilidad de los mercados y la estabilidad de la moneda americana. Ayer estaba subiendo el precio de los bonos americanos, lo cual a su vez le complica la deuda, con lo cual, pues muy posiblemente ha cogido y ha hecho la retirada táctica de aranceles antes de lo que tenía previsto. Yo creo que Trump no es idiota, vigila los mercados y sus asesores le dicen, oye, hay que rebajar la presión. Y la rebaja. Pero al final lo que queda es lo importante, que es lo que les he dicho a ustedes en estos días pasados desde que empezó la guerra arancelaria, que todo al final se reduce a una palabra: China. China a lo largo de los últimos años ha ido comiéndole el terreno a Occidente, ganando aliados a través de su iniciativa estratégica de la nueva ruta de la seda, tomando el control de los medios de distribución mundial, de los centros logísticos, asumiendo el control cuasi monopolístico de cada vez más sectores productivos, y había que ponerle fin a ese asunto, y Trump está poniendo las bases para ponerle fin. ¿Cómo va a evolucionar esto? Pues vamos a ver. Por lo pronto los mercados ayer reaccionaron pues como cabía esperar ante el anuncio de poner en pausa durante 90 días los aranceles, de aplazar 90 días la entrada en vigor de los aranceles generalizados. Pues los mercados reaccionaron con una subida absolutamente histórica, un 12%. Subió el Nasdaq, que es la bolsa de valores tecnológicos en Nueva York. ¿Con eso qué consigue Trump? Pues desaparece la presión interna, porque había republicanos que estaban consternados. Dios mío, ¿qué estamos haciendo con los mercados? Bueno, pues esa presión interna se la quita de en medio, da tiempo, 3 meses, para negociar con cada uno de los que ya se han ofrecido a negociar con Trump, incluida la Unión Europea, y durante ese tiempo pues seguirá aumentando la presión con China y seguirá viendo a ver cómo China reacciona. ¿Quién tiene las de perder en esta guerra comercial que es Estados Unidos-China? Todos los demás, y se lo he dicho en estos últimos días a ustedes, somos actores secundarios de todo eso, actores de reparto. Los protagonistas son Trump y Xi Jinping. ¿Quién tiene las de perder en esa guerra comercial? Pues, hombre, yo creo que quien tiene las de perder es China, porque China deja de vender al mercado americano y pierde una parte bastante sustancial de sus exportaciones, lo cual a su vez se traduce en una contracción de las ventas de sus empresas, lo cual se traduce en mayor inestabilidad para una economía que ya está bastante tocada y que depende de esas ventas exteriores. Entonces, yo creo que China tiene las de perder. ¿China tiene herramientas con las que contraatacar? Sí, por ejemplo, vendiendo toda su deuda americana. Tampoco es que China sea el principal tenedor de deuda americana, pero una venta masiva, como posiblemente ocurrió ayer, pues puede meter presión a la economía americana. Bueno, supongo que Trump y sus asesores tendrán prevista esa posibilidad y operarán para conjurarla. ¿Qué más puede hacer China? Pues poner aranceles a Estados Unidos, pero eso es como el que tiene un tiro en Alcalá. Eso a Estados Unidos, los aranceles que China le ponga, no le afectan prácticamente nada. China puede hacer más cosas y las está haciendo. El tema de restringir la comercialización de minerales extraídos de las tierras raras. Eso es algo que daña a Estados Unidos y a todo Occidente, y cuanto antes estallara eso, mejor, porque a medida que iba pasando el tiempo el control de China era cada vez mayor. Y China también puede, por supuesto, tratar de huir hacia adelante con una solución bélica en torno a Taiwán. Entonces, bueno, estemos preparados para turbulencias en el futuro. Que ayer subieran las bolsas no significa que no vayan a volver a bajar.
Incluso es posible que Trump no vuelva a necesitar meter aranceles al resto del mundo y, sin embargo, podría, según vayan evolucionando las cosas, producirse de nuevo turbulencia en los mercados dependiendo de si China huye hacia adelante o no. Vamos a ver cómo van las cosas, pero el caso es que la época en la que Xi Jinping era recibido por todos los estúpidos occidentales en el foro de Davos con aplausos se acabó. Luego veremos quién es el único dirigente occidental que se desmarca de ese aislamiento a China. Pero antes, en fin, una mezcla de Sicilia y Gomorra. Ayer, catarata de noticias sobre la corrupción y las andanzas sexuales de nuestro querido amigo José Luis Ábalos. Escuchen. En España, la Guardia Civil ha descubierto que José Luis Ábalos no solo colocó a su novia Jessica en empresas públicas, sino también a Claudia Montes, Miss Asturias 2017. Según un nuevo informe de la UCO, el exministro pidió a Koldo que buscara trabajo para la de Gijón en Renfe, Adif o alguna de sus subcontratas. Su asesor contactó con el presidente de Renfe, Isaías Taboas, quien solucionó el asunto rápidamente. La joven acabó trabajando en Logirail, cobrando unos 1.400 euros mensuales durante más de 2 años. La relación terminó mal cuando Claudia fue despedida en el 2022. La joven reclamó entonces el currículum que había presentado, admitiendo que contenía datos falsos sobre sus estudios y experiencia laboral. Ábalos reconoció ante Koldo que ella misma lo había falseado. Además, Miss Asturias acusó al asesor ministerial de pedirle propuestas indecentes durante su etapa laboral y aseguró tener grabaciones comprometedoras. El exministro ignoró estas amenazas, limitándose a señalar que la habían ayudado durante 3 años. Y bueno, tremendo el folletín. Esto ya cae dentro de la salsa rosa totalmente. Resulta que Ábalos, pues ya sabíamos que además de a Jessica había colocado a una que había sido Miss Asturias, la había colocado en una empresa pública. Ahora tenemos constatado quién fue el responsable de Renfe, que intervino en aquella contratación. La chica estuvo cobrando 1.400 euros de dinero público durante un par de años. Fue contratada con un currículum falseado. Cuando al final la echan porque debía de haber ya roto con Ábalos o yo qué sé, o porque fuera insostenible la situación, entonces coge y amenaza a Koldo y a Ábalos con que lo tengo todo grabado. En fin, no le falta nada a todo esto. La pregunta que yo me hago es: ¿cuántas Miss Asturias hay en España? ¿O cuántos Mister Asturias? Porque estamos viendo lo de la contratación del hermanísimo, que se le está poniendo, en fin, cara de condenado con las últimas declaraciones de quienes han certificado que la plaza fue creada ex profeso para el hermano de Sánchez. Estamos viendo lo de la contratación de Jessica, estamos viendo lo de la contratación de Miss Asturias. Han salido mensajes de que, por lo visto, solo en INECO, creo que era, pues que había centenares de personas colocadas ahí a capón. ¿Cuántos socialistas o no socialistas han colocado ahí a sus amantes? ¿Cuántos socialistas o no socialistas han colocado ahí a sus hermanos, a sus primos, a sus cuñados, a sus compis de baloncesto? ¿Cuánta gente han empotrado en lugares públicos cobrando dinero? ¿De qué estamos hablando? ¿De algunas sobrinas de Ábalos? ¿Estamos hablando de decenas de personas, centenares, miles quizá, en toda España? Han utilizado el dinero público, el dinero que tanto le cuesta ganar a, por ejemplo, los autónomos, para colocar a todo aquel que les ha dado la gana. En otras palabras, han estado robando a expuertas. El robo pequeñito,
el robo de, pues fíjate, hombre, tampoco es para tanto, ¿no? 1.400 euros al mes para esta que era Miss Asturias. Pero claro, ¿de cuánto hablamos? ¿De cuánta gente hablamos? ¿De cuántos sueldos de 1.400 euros al mes hablamos? Es inmoral en sí, aunque fuera uno solo. ¿Por qué tenemos que pagar a Ábalos los polvetes? Se los pague él de su bolsillo, ¿no? Vamos, digo. Pero el problema es si estamos hablando de 10.000, de 20.000, de 100.000 colocados en distintos sitios, ayuntamientos, diputaciones, consejos comarcales, comunidades autónomas, empresas públicas dependientes de todos ellos, ONGs a las que se riega con dinero sin ningún control y que sirven también para colocar a gente. ¿De cuántos parásitos hablamos? ¿100.000? ¿200.000? Porque claro, nos podemos echar cuentas y a lo mejor entre todo el sueldo de esos parásitos, con el sueldo de todos esos parásitos, terminamos, no sé, pagándonos una leyela, por ejemplo. En fin, mientras tanto, ayer se producía una imagen bochornosa, una imagen repugnante muy lejos de España. Sánchez, ese mismo Sánchez que posturea con el Valle de los Caídos y mal que le cae el dictador Franco, pues ayer se fue a Vietnam a postrarse en el mausoleo de un asesino de masas. Escuchen. Durante su visita oficial a Vietnam, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, realizó una ofrenda floral en el mausoleo de Ho Chi Minh, generando críticas por honrar a quien fue un líder comunista asociado a persecuciones políticas y ejecuciones masivas. Según historiadores, el régimen de Ho Chi Minh fue responsable de entre 50.000 y 100.000 ejecuciones durante su reforma agraria y está vinculado a la muerte de millones de personas en Vietnam, Camboya y Laos. Las redes sociales han estallado señalando la contradicción de que Sánchez promueva la memoria democrática en España mientras rinde homenaje a un dictador comunista en el extranjero. Aunque otros líderes internacionales como Barack Obama y Xi Jinping también han realizado este gesto protocolario, críticos consideran que el acto legitima simbólicamente un régimen que violó gravemente los derechos humanos. Imaginemos que Macron fuera a Vietnam. Dudo de que Macron pues se prestara a este homenaje, pero a lo mejor lo ha hecho, no lo sé. Pero imaginemos que va a Vietnam a postrarse ante el mausoleo de Ho Chi Minh y que en casa, en Francia, estuviera diciendo que hay que sacar a Napoleón de su mausoleo en Los Inválidos porque Napoleón fue un dictador. Pues resultaría ridículo, ¿verdad? Por supuesto, Macron jamás haría eso. Si alguien en Francia intentara sacar a Napoleón de su mausoleo, le quemarían vivo en la plaza pública. Napoleón es parte de la historia de Francia, con sus luces y con sus sombras. Con Franco, 3/4 de lo mismo. Franco es parte de la historia de España, sin embargo, con sus luces y con sus sombras. Sin embargo, Sánchez pues se dedica a hacer bandera de algo que en realidad en su fuero interno le importa 3 pepinos, que es lo del Valle de los Caídos. A lo mejor hay gente, sí, seguro, dentro de la izquierda que sí que le importa mucho lo de, pues vamos a ganar la guerra 80 años después, sacando del Valle de los Caídos cualquier referencia. Pues sí, en la izquierda seguro que hay muchos de esos, pero Sánchez no. A Sánchez le importa 3 soberanos bledos. Pero bueno, para ese sector reducido de su parroquia, pues entonces utiliza el tema del antifranquismo sobrevenido. Pero claro, irse a postrar delante de un asesino de masas, pues como que no queda excesivamente bien. Como no queda excesivamente bien,
lo que Sánchez ha hecho en otras ocasiones, que es postrarse ante el mausoleo de Hassan II, como si Hassan II, el padre del actual rey de Marruecos, pues fuera otra cosa que un dictador. Así, entre nosotros, Franco, con todas las cosas malas que ustedes quieran, está en una categoría moral, infinitamente menos execrable que Ho Chi Minh. Ho Chi Minh fue un asesino de masas, Franco no. Hubo represión en la España franquista, claro que sí, pero no hubo fusilamientos masivos de 100.000 personas, ni hubo tampoco ingresos en campos de reeducación que eran casi campos de exterminio de millones de personas. Es decir, lo de Franco era una dictadura, era un régimen autocrático que, si se le quieren buscar similitudes internacionales, pues se parece bastante al de Tito en Yugoslavia, en el otro extremo del espectro ideológico, pero son similares, regímenes autocráticos personales con su represión incorporada, pero que no era una continua ejecución de disidentes ni opositores, ni un continuo exterminio de parte de la población. Lo de Vietnam sí, no solo de la población vietnamita. Vietnam tuvo un papel fundamental en la exportación de la revolución comunista a los países de su entorno, a Laos, a Camboya, y en alguno de esos países llegó a morir por el exterminio comunista un cuarto de la población. Bueno, pues ayer estaba Sánchez postrándose ante el mausoleo de Ho Chi Minh. ¿Qué quieren que les diga? Luego escucho sus chorradas contra Franco. ¿Qué quieren que piense? Pues que al final uno entiende perfectamente qué pasó en la Segunda República. Franco sería todo lo malo que ustedes quieran, pero lo que tenía enfrente era mucho peor. Por eso ganó, por eso le apoyaba a la mitad de la población, a Franco. En fin, Sánchez va a Vietnam como paso previo a su visita a China, en un momento donde ya ha quedado claro que la guerra ha estallado entre Estados Unidos y China. China declaró la guerra a Occidente hace muchísimo tiempo, una guerra silenciosa, una guerra donde ha ido avanzando posiciones. Ahora Trump ha llegado a la Casa Blanca y ha dicho, hasta aquí, y ahora retrocedes. Y ha saltado a la luz pública lo que antes era solapado. Bueno, pues en mitad de la guerra Estados Unidos-China, y cuando Trump ha puesto sobre la mesa el ultimátum a todos los países para que elijan bando, pues Sánchez está en China. Bueno, y ayer recibimos un aviso específico dirigido a España desde Estados Unidos. Escuchen. El secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent lanzó una severa advertencia al gobierno de Pedro Sánchez sobre su estrategia de acercamiento con China. Durante una conferencia financiera en Washington, Bessent afirmó que estrechar vínculos con el país asiático sería como cortarse el cuello, en respuesta a declaraciones de Sánchez sobre explorar mayor cercanía con China frente al proteccionismo comercial de Estados Unidos. Mientras tanto, el gobierno español defiende su estrategia con el ministro Luis Planas, subrayando que España mantiene una excelente relación comercial con China, que buscan no solo continuar, sino ampliar, posición que también comparte la Unión Europea. Bueno, comparte la Unión Europea, yo diría que no, porque alguna advertencia le ha llegado a Sánchez de que estas exploraciones unilaterales de relaciones con China no son muy adecuadas, y por supuesto la Unión Europea, como ha respondido a Trump, es abriéndose a negociar, es decir, aclarando en qué bando está, porque no puede estar en ningún otro. Lo de Washington ayer es preocupante porque se trata de una advertencia directa a España. Esto sería como cortarse el cuello. Vamos, que si nos posicionamos con China, pues entonces más vale que nos atemos los machos. ¿Qué puede hacer Estados Unidos, dado que la cosa de los aranceles no va país por país en la Unión Europea, sino que se negocian directamente con la Unión Europea en su conjunto?
pues entonces aranceles específicos para España no nos puede poner. Tiene que poner a toda la Unión Europea sí o a toda la Unión Europea no. Pero claro, a España le puede hacer muchísimo daño a Estados Unidos con decisiones pues que nada tengan que ver con los aranceles. Por ejemplo, Estados Unidos ha querido lanzar un mensaje a Maduro y ha querido establecer la línea que va a regir sus relaciones con Venezuela en los próximos meses. ¿Qué ha hecho? Pues por lo pronto prohibir a las empresas americanas participar en la explotación de petróleo de Venezuela o en su comercialización. Segundo, amenazar a los gobiernos que colaboren con Venezuela en la explotación o comercialización de petróleo. Y tercero, amenazar a las empresas con sanciones. Estados Unidos, si Sánchez sigue con su deriva pro-China, Estados Unidos pues no va a poder poner aranceles específicos a España, pero sí que puede sancionar a personas concretas de España, a empresas concretas de España, o por ejemplo poner barreras legislativas a productos específicamente españoles. Por ejemplo, mañana podría sacar una orden ejecutiva diciendo que prohíbe la importación de aceite de oliva extranjero. No es un arancel, es una barrera comercial como las que pone la Unión Europea. Y ahí sí que puede ser específico Trump. Y si mañana lo hace, ¿de quién será culpa? ¿De Trump? Si en un momento donde queda claro que estamos en guerra, Occidente contra China, Sánchez sigue haciendo el Canelo y Estados Unidos castiga a España por ello, ¿sería culpa de Trump o sería culpa de quien hace el Canelo? Y el problema es que quien hace el Canelo lo hace muy posiblemente porque se está buscando los garbanzos. Muy posiblemente porque se le han cerrado todas las puertas. Pues en el fondo tampoco, el chaval es muy listo. Y ya lo único que le queda es lo que le quedó a Zapatero en su día, que es tratar de sobrevivir con lo que China le pueda conseguir. ¿Se está buscando Sánchez los garbanzos en China para cuando deje la Moncloa? Pues suena a eso. Y lo malo es que los que pagaremos las consecuencias seremos nosotros, y la culpa no la tendrá Trump.